Estoy tomando como para hacer mi próximo sobre la teoría de la participación y la comunidad. El modelo Montessori o método Montessori, enfoque de estimulación multisensorial no CL, diseño universal para el aprendizaje, Deep Space y orientación sensorial. La aplicación arquitectónica prevista para cada uno de ellos en la teoría de la participación, lo que consideré como algo más importante y significativo y que tiene transferencia espacial es la vinculación con el barrio. ¿Y cómo lo podría mostrar? Bueno, con el teatro y el polideportivo al servicio de la comunidad, que serán mostrados en el marco real y en el análisis territorial. En el método Montessori, por ejemplo, se muestra mucho la flexibilidad y apertura en las aulas, en el mobiliario, altura, relación con la naturaleza, que eso también es una de las variables de análisis para mí. Enfoque de estimulación sensorial. Por medio de una zona multisensorial, por ejemplo, se proponen salas donde la persona se sienta cómoda, segura y también tenga esos espacios donde puede estar en algunos componentes de edad, o también de interacción. Diseño universal para el aprendizaje. Espacios flexibles ya adaptados a la realidad sin obstáculos en los recorridos. Por ejemplo, en las aulas flexibles con paneles interiores en las aulas, event space y orientación sensorial, corredores amplios y comunicación por medio del espacio. Rutas que orienten por medio de la diferenciación de materialidad. Por ejemplo, los pisos o los diferentes recorridos que pueden haber. Bueno, a continuación presento mis variables de análisis que son tan importantes o que me considero tan importantes para mi investigación. Primero, el diseño participativo centrado en el usuario. La accesibilidad universal sin adaptaciones, como ya lo he mencionado. Y estos iconos también los usaré, o estos símbolos, los usaré como lenguaje en el correcto del texto. Estimulación sensorial adecuada y adaptada, en el sentido de materialidad, iluminación, acústica, cromática, flexibilidad y adaptabilidad del espacio, adaptable al cambio y también a la diversidad, así como a la diversidad del usuario. Seguridad y pertenencia, por ejemplo, estas salas multisensoriales que mencionaba, que suelen ser espacios que tienen un área como para interacción y otra para soledad o para estar solos. Momento de la autonomía, adecuada y adaptada. La biofilia como una relación con la naturaleza, así como desarrollar después en el proyecto la variable paisajística, como una adaptabilidad de esta relación. Materialidad con un valor comunicativo de los materiales por su lenguaje y guía sensorial. Bueno, como se puede ver acá, después explicaré más a detalle, yo estoy utilizando tapial, entonces sí, tiene mucha relación. Jerarquía y articulación, elementos de orientación para crear un entorno para personas con diferentes capacidades. Y por último, los espacios catalizadores, que sean facilitadores de encuentros y que además rehabiliten, que le dé un nuevo uso a estos espacios. Bueno, acá un gráfico resumen que más o menos muestra desde el diseño centrado en el usuario hasta estos espacios catalizadores, bueno, las variables investigativas. A continuación, bueno, para mencionar un poco sobre el marco referencial que hice, levanté estos tres como para entender la espacialidad de cada uno de estos proyectos analizados. El primero es un Kindergarten, que es en Japón. Más o menos el aporte que tuvo a mis variables, o también el ejemplo es cómo usa la biología dentro de este espacio que es totalmente abierto, ¿no? Flexible. Uno de mis referentes más importantes fue acá, porque es una intervención sumamente quirúrgica en Cerro Colorado. Este es vía magisterial, desde medio. Sí. Entonces, bueno, este es el colegio vía magisterial, del cual también tiene paneles móviles, una iluminación muy pronunciada, un tipo de cocina diferente, como a lo que se estila.
Y por último, bueno, esta referente que es en Alemania, formalmente es muy interesante, pero lo más interesante es que esto decanta de un análisis de las necesidades de su usuario y también de la orientación sensorial que esto tenía o cómo se relacionaba. Bueno, por último las analizo o las someto al análisis según mis variables y referentes, que los agrupé por ámbitos, siendo la más oscura la más predominante, ¿no? En este caso, bueno, lo que ya mencioné como el aporte que tiene o el ejemplo que tiene para mi tesis, esta referencia. Bueno, ahora sí pasando al análisis territorial, una vez ya dicha la población objetiva, las variables y también la problemática. En el análisis territorial, bueno, me gustaría mencionar cuál es la conectividad del colegio seleccionado hacia la plaza, hacia las vías principales y hacia las vías colectoras. Este es el espacio seleccionado, la zona seleccionada, y ahorita explicaré por qué. Aquí está la plaza y bueno, las vías, ¿no? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría mencionar por qué la elección, tanto de la elección zonal del sector, así como de este colegio. Bueno, primero para hablar un poco sobre la elección de la zona, me gustaría mostrar este mapa que tiene otros colegios que, bueno, están en Ayaviri y son muy dispersos con esta frase, ¿no? Que es del padre Dante Moisés, el director del Colegio Parroquial San Francisco. La dispersión de las escuelas en Ayaviri no contribuye a una adecuada conectividad ni facilita su localización. Los colegios son fácilmente identificados por la población porque tienen nivel secundario, pero se hacen más visibles las instituciones privadas. Entonces, si bien es cierto, hay muchos colegios y la mayoría centralizados, no brindan esta educación secundaria o tampoco, y menos una educación inclusiva, ¿no? Entonces es una de las necesidades de la zona más latente. La decisión o la elección zonal del colegio va en torno, primero, a descentralizar un poco el radio de los colegios que generalmente se ubica en estas zonas, como los demás equipamientos en Ayaviri, que en realidad, bueno, están muy centralizados. Y además, porque en esta zona, que es un poco periférica, está en consolidación, ¿no? Entonces, lo que se quería proponer, o lo que se quiere proponer con esta investigación es también reavivar esos espacios, esos equipamientos, de repente unirlos con una red, como una sugerencia. Y bueno, ahora, la elección del colegio es debido a los siguientes casos, que bueno, los tengo anotados. Tanto las condiciones geográficas oportunas como la ubicación urbana en una zona accesible, área priorizada en planes de desarrollo y sobre todo la elección del colegio se ve el compromiso con la educación y el tipo de educación que se imparte en este colegio, ¿no? Si bien es cierto que la infraestructura, que voy a mostrar a continuación en los siguientes slides, no es propicia del tipo de educación que imparten, lo que se quiere es darle una arquitectura, un equipamiento que sí vaya acorde a ello. Y además existe un interés, una vocación muy fuerte de este colegio por integrar pabellones inclusivos a su equipamiento. Bueno, acá vemos un poco de la inserción urbana, tanto como cómo se conectaría esta avenida Progreso hacia el resto de las vías colectoras, como se mostraba en esta diapositiva. Acá está, es una de las vías principales que bueno, conecta hacia la plaza de sus. Y acá hablo un poco también del entorno inmediato, como les decía, de estos equipamientos que hay cerca, como hospitales, ministerio, estadio. Al lado está el colegio agroindustrial, que es un colegio técnico, es de educación técnica, Ciberplaza Mega, Mercado Modelo, Hospital San Juan de Dios y Luján Melgar. Todos estos equipamientos no están articulados y están dispersos por la zona.
Ahora la estrategia de implantación y un poco el estado real del colegio, bueno, esto es en cuestión de accesibilidad, porque yo quería plantear un acceso más, ahorita voy a mostrar a mayor detalle. Como sugerencia, yo estaba planteando este eje, que podría ser el eje educativo, que también se conecte al Instituto de Estudios Superiores, de Estudio Técnico, perdón, y el Industrial. Eh, bueno. Después, dentro de mis estrategias de implantación, esta es una imagen de Google Earth no actualizada y que también muestra un poco cómo se encontraba el colegio antes de ser construido, porque es del 2025. Cabe resaltar que siendo una infraestructura nueva y que tiene ciertos valores, sería un poco inconsistente hacer, digamos, colegios nuevos que tengan este modelo educativo inclusivo, si es que ya hay algunos con el que se pueden recondicionar para que no puedan manejar condiciones, ¿no? Entonces, dentro de las estrategias de implantación de, del colegio, estaba reposicionar este modulito que en realidad es de servicios complementarios que del polideportivo, o sea, tiene, digamos, vestuarios, y reposicionarlo abajo, como para que el polideportivo también funcione de una manera independiente y se abra a la comunidad y vamos a sectorizar estos accesos que les estoy mencionando, de modo que puedan usarse como espacios independientes. Esta es un poco bueno, la imagen de cómo es en realidad cuando fui a hacer el trabajo de campo, de cómo está este sector, cómo se ve sin los bloques de acá. En realidad el único que sí existía era este y el que se está considerando reposicionar, pero los del contorno no son existentes, sino es un error de imagen. Y acá me gustaría mostrar, ya empezar mostrando un poco del proyecto. Este es un corte que hice de la intervención que propondría y bueno, que sobre todo acá quiero mostrar el módulo reposicionado porque es mi estrategia de inserción, ¿no? Ahora para mostrar el programa que tiene este colegio, el colegio existente, San Francisco, bueno, hice esta ilustración. Como primera instancia, bueno, esta es la dirección del colegio, acá es el comedor, acá se encuentran las aulas de primero a tercero, acá es las aulas primarias de tercero a sexto, acá el salón de tecnología, biblioteca, el polideportivo, el servicio complementario, que lo está abajo, y el cuarto de máquinas, los servicios, por ejemplo, de la planta de agua. Ahora, específicamente, ¿cuál es mi intervención o cuál es el programa que yo propongo? ¿No? Dentro más allá del crecimiento del colegio, sino del acompañamiento al crecimiento de los niños, se propone unas aulas unas aulas secundarias de primero a quinto, un laboratorio con un espacio de arte, que es una de las necesidades identificadas en la fase diagnóstica. Bueno, después es un anfiteatro que va a servir también como un gran espacio catalizador y como una potencia del proyecto. Y bueno, algunos servicios complementarios como son los baños, que también son para accesibilidad, que tenemos accesibilidad universal, que son para todos los usuarios. Y un poco este diagrama de burbujas es cómo se relaciona los espacios propuestos con el resto del colegio, porque en realidad estos son espacios complementarios, ¿no? A un programa ya existente, entonces no buscan no buscan cambiar los que ya hay, sino aportar y aumentar en su uso y así como repotenciar los espacios abiertos, ¿no? Mi intervención está sobre todo, como de repente se puede apreciar mejor en la maqueta, en los espacios abiertos y en esta ampliación que estoy haciendo, ¿no? Entonces, la potencia de mi proyecto y también de mi ampliación fue tanto el
darle otra vida a estos espacios, que es donde se van a encontrar, donde van a compartir, donde se da en realidad esta interacción, más que en los espacios cerrados. Pero aún así, bueno, esta es la parte de intervención y estos son los espacios que estoy interviniendo. Por eso la maqueta, bueno, conceptualmente lo quise poner como de acrílico, de existente. Es un poco también lo que se ve acá. Estos espacios catalizadores que me gustaría comenzar a hacer el análisis de los mismos. Y para hablar un poco, para terminar de hablar de mi estrategia productual con respecto a la administración, faltaba mencionar respecto al cerco. Bueno, se cambió todo el cerco, este es el propuesto, que permite como esa interacción entre el usuario y la calle, también como esa accesibilidad, permeabilidad, estas áreas dinámicas, dinamiza como todo el espacio, las áreas verdes. Y esta es un poco la nueva entrada propuesta, la de acá. Y también se puede ver un poco en la render, la entrada por atrás, que es hacia el colegio, hacia la ampliación de la secundaria. Y que también puede ser de uso comunitario, ya que, bueno, en horarios vespertinos podría usar el polideportivo para actividades comunitarias y digamos que tienen como esta facilidad, esta practicidad. Otra render de la entrada. Y ahora para hablar de los espacios catalizadores que yo venía mencionando, que es otra de mis estrategias de intervención. Bueno, los agrupé por ciertos microespacios que cumplen condiciones similares, ¿no? Por ejemplo, en la letra A podemos ver espacios centrales, espacios espacios como los más importantes del proyecto que reúnen a la mayor parte del colegio. En los espacios B podemos ver espacios intermedios, que bueno, cumplen la función de hacer el diálogo entre los bloques que conectan. Y los espacios C, los espacios multisensoriales, dinámicos, que cumplan con las necesidades sensoriales, con este recorrido. Y algunas reglas de los espacios considerando, por ejemplo, este es el espacio de acá. Y también para mostrar un poco cómo este cerco va variando según el espacio al que responde. Por ejemplo, lo de atrás es como una variación en el cerco, que es mucho más permeable, abierto que tenía antes. Bueno, acá la intervención de los espacios, puntualmente de los espacios abiertos y cómo se relaciona, pese a que la arquitectura es un poco dura o bueno, clásica, en escuelas públicas, ¿no? Pero aún así como rompe esta ortogonalidad del espacio. Bueno, acá para seguir mostrando mis espacios catalizadores, que son los que se han intervenido en todo el colegio. Y acá me gustaría hablar de los flujos que tengo para como el recorrido. Desde acá el eje que se propone, que se sugiere como un eje educativo, entonces entrando tiene dos decisiones, ¿no? O bien ir por acá o bien ir por acá. Y quien va por acá, sin darse cuenta, ya está en la cubierta verde, que es más allá que valor agregado, es parte de este modelo educativo pensado desde la biofilia y este tipo de formación diferenciada. Y bueno, por acá, que van hacia abajo, hacia una serie de rampas que llevan hacia el anfiteatro y hacia las aulas soterradas. La explicación de que las aulas estén soterradas, más allá de lo formal, es que primero, bueno, por variables térmicas, ya que Nayarit tiene bastante frío, entonces por inercia térmica, además porque el modelo educativo, uno de los que estoy tomando, por ejemplo, el Montessori,
propone mucho este tipo de aulas en diferente nivel, donde puedan, como que, aulas que no sean como octogonales. Y acá me gustaría hablar ahora de justo del espacio que estaba mencionando, del espacio del anfiteatro y cómo se relacionaría la cubierta como una continuidad de este espacio público arriba. Y también cómo se relaciona con las aulas. Aquí en esta renta se puede apreciar, por ejemplo, las actuaciones abajo, los músicos arriba, una forma de integrar, como una forma de integrar ambos espacios. Y también parte de la sensorialidad estudiada se ve en la fachada, todo como tiene un lenguaje que hasta en el color, la cromática, la vegetación, los aromas, todo responde a las variables estudiadas. Acá, como otra estrategia proyectual, en las aulas, los espacios interiores, de los que también me gustaría hablar. Por ejemplo, en estas dos aulas, la flexibilidad de los paneles móviles, otra aula que puede ser usada en otras actividades desplatinas o en diferente horario, no necesariamente de tercer grado, sino una aula que esté más aislada, como para tener esa flexibilidad en el uso también. Acá vemos el laboratorio, que también tiene paneles móviles hacia la expansión, que es un área de arte, que tiene su almacén acá. Así como el laboratorio de la química. Y una de las características que tiene mi proyecto también es que conforme van creciendo los niños, digamos que va haciéndose la forma también más notoria como desde el primer grado hasta el quinto. Y acá por último están las aulas de cuarto y quinto grado. Este es un poco el espacio interior que les mencionaba de las aulas, de esta cubierta que además responde también a las variables de investigación, el hecho de, de hacer espacios mucho más altos, que tengan una iluminación escénica, al final espacios escénicos y sensoriales. Este es el espacio de laboratorio que les mencionaba, que bueno, también se pueden cerrar los paneles porque eh, se entiende como esta flexibilidad del espacio para que sea abierto, cerrado. Un poco de la fachada principal. Y por último, la variable o la estrategia la estrategia proyectual del paisaje, de cómo de estar en el piso y llegan al techo, y que rompe un poco esa jerarquía de abajo, arriba, que es muy importante para las personas con discapacidad. Digamos que este es un gran limitante, entonces esta cubierta también lo busca romper. Además de ser también sensorial, que tiene mucha vegetación, cromática, y por último, del aporte integral de, mi intervención, de mi proyecto, y cómo se relacionan todos los espacios que he mencionado, como por algunas partes, ¿no? La cubierta, con la fachada, las aulas, la altura, el anfiteatro, las rampas. Por último, me gustaría hablar sobre la variable constructiva y la materialidad. Yo estoy utilizando el tapial, pero es un tapial armado, que sí llega a soportar, digamos, estas cargas. Acá se puede ver un poco como el detalle de todo de una de las alturas. Que tengo una variación de textos, entonces este muestra el detalle de un aula y este muestra el detalle del aula. Y también se puede ver cómo
labial reviste la columna, además el espacio interior, las relaciones, y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Entonces ahora pasamos a las preguntas. Daniela. Muy bien, Jimena. Muchas gracias por tu exposición. Claro, el tema de accesibilidad universal, ¿no? Es un, hay que tener mucha sensibilidad para esto. No es algo como que, digamos, sobre todo en nuestra realidad, nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado a invisibilizar a estas personas. El hecho de que tú hayas entrado a esta temática en un contexto, pues, no, mucho más lejano, digamos, que las ciudades en Perú, o sea, ¿no? Que aquí, a Lima, etcétera. Creo que es un aporte súper bueno, ¿no? Desde la arquitectura, ¿no? O sea, en toda parte puedes haber personas con alguna discapacidad motora, visual, etcétera, y tú les estás dando ese espacio, ¿no? Eso creo que habla muy bien de ti, muy bien de tu trabajo, y felicitarte por esa iniciativa tuya, ¿no? Tengo algunas consultas. Yo sé que, claro, 30 minutos, 35 minutos es súper cortito para explicar todo lo que has venido trabajando. Mi primera pregunta es un poco sobre el programa. Has hablado sobre los pabellones que se están manteniendo en el colegio actual, ¿no? Pero yo no sé muy bien, o sea, por ahí había una planta donde se veía el interior de estos otros pabellones, pero yo no sé muy bien si llega a ser todo el colegio inclusivo. O sea, sé que tu propuesta, tus pequeñas intervenciones que has ido haciendo, sí, pero yo no sé cómo esto se articula a lo largo de todo el colegio. Por eso me gustaría que lo expliques un poquito mejor. Bueno, con la intervención de los espacios abiertos, sí podría considerarse un modelo espacial inclusivo todo el colegio, y ciertamente es cierto, bueno, hay grados específicos de discapacidad que podrían utilizar las diferentes aulas regulares, ¿no? Pero en realidad sí, más que todo por la rehabilitación de los espacios, sí llega a ser un modelo educativo inclusivo todo el colegio. Pese a eso, las aulas de primaria, por ejemplo, se ven un poco condicionadas a la gravedad o al grado de esta discapacidad. ¿Cómo es eso? O sea, tal vez en una planta nos podrías explicar. O sea, si una persona, digamos, en silla de ruedas ingresa, ¿tiene la capacidad de desplazarse a sus anchos por todo el colegio? Sí. ¿Sí? Incluso, bueno, había incluido las texturas de pisos, por ejemplo, pododáctiles en todo ello, que no se llegan a apreciar mucho porque confundía mucho a quien lo ve hasta con columnas y todo, pero en este plot plan es donde más se ponen, por ejemplo, las guías. Después los espacios curvos también tienen su propia guía, su propio lenguaje. Siempre como la condición de que haya como una ruta que sea de accesibilidad universal o accesible, digamos que cumple con desplazarse a todos lados del colegio, ¿no? No necesariamente, digamos, en estas piedritas, pero sí por acá, ¿no? Entonces tiene rutas accesibles y también tengo rutas que no lo son, pero bueno, también estoy proyectando para todos. Mi segunda consulta es un poco sobre este detalle, ¿no? Dice que por el tiempo no te alcanza a explicar, pero, por ejemplo, esas texturas, ¿cómo has tú pensado, digamos, de la ventilación, la iluminación, el mobiliario? O sea, me imagino, claro, para abarcar esas necesidades hay que llegar al detalle, ¿no? Las texturas, los colores, la ventilación, etc. Entonces, eso me gustaría también que amplíes, y también en la parte de sombras en los espacios abiertos, ¿no? Porque el sol de Nayarit y estás ahí y realmente quema, ¿no? Entonces, estos detallitos me gustaría que los expliques un poquito más.
Bueno, acá en el detalle, gracias por estarme cargando, porque sí, eso me faltó. Se puede apreciar un poco cómo hay una ventilación cruzada. En este detalle en específico no se ve, pero bueno, por la mampara, digamos que la mayoría, todas las aulas tienen una mampara hacia atrás, hacia el área multisensorial. Entonces, tienen una ventilación cruzada así y también por acá. El mobiliario lo consideré como mesas plegables adaptables hacia alturas regulables. Bueno, después, en cuestión de materialidad, lo más cálido, lo que aporta como mayor calidez al espacio es la madera, entonces lo voy a aplicar tanto en los paneles como en las banquitas interiores, exteriores. En las banquitas es parte como el espacio representado por estos modelos intuitivos. Em, y sobre todo, bueno, el techo también tiene una respuesta bioclimática. Eh, Creo que eso es. Sí, o sea, una recomendación aquí sería eso, ¿no? Te hagas una listita de todos los puntos, porque hay muchos puntos que abordar y claro, en el poco tiempo que se tiene, se pierde. Entonces, no te olvides de decir, porque creo que tu proyecto es o sea, da un aporte en el detalle, ¿no? Eso creo que es importante que los nombres. Y una última aclaración, hay un render del techo que ese, por ejemplo, ahí sería muy lindo de que incluyas vegetación del lugar, porque ahí llega junio, julio y viene la helada y esos plantitos del pasto inclusive se torna amarillo, ¿no? Entonces, me encanta esa parte de la rampa, pero claro, debería abarcar elementos pues del clima, ¿no? Claro, viene el helada y que se me quema todo, entonces hay cierta vegetación que sí resiste, ¿no? Entonces sería bonito que... Sí, sí, dime, perdón. Que justo, bueno, con ese interés de puse compleja, gramíneas, o sea, sí incluí ciertas vegetaciones que no tienen, digamos, un gran mantenimiento, ¿no? Pero sí son de la zona, o sea, son locales, como la compleja, gramíneas, que crecen en este tipo de cubiertas. Mostrarlo, ¿no? Para Claro. no jugar. Eso sería de mi parte. Gracias. Y bueno, mi lado también felicitarte, es un proyecto con una propuesta muy real, ¿no? A la realidad que vivimos aquí. Y a mí me asombró también un poco las métricas que mostraste al inicio, mostrando a pues esta zona como un lugar donde realmente se necesitan este tipo de propuestas. Eh, Mi consulta va, al inicio presentaste tres actores, ¿no? Que era Don José, Manuel y Lucía. Y claro, ¿no? Por ejemplo, José y Manuel ya están en 60, 50 años, ¿no? Entonces, consultarte como los has presentado al inicio, yo veo cómo abordas, por ejemplo, las necesidades de Lucía, pero cómo abordarías o cómo estás respondiendo a las necesidades de tu proyecto. Bueno, en este caso más que al usuario específico por edad, es responder a lo que trae consigo la educación, ¿no? Digamos, eh, las personas con discapacidad que se encuentran en exclusión laboral y también social tienen una relación directa, según lo que he investigado, ese tipo de exclusión, ¿no? La exclusión social se relaciona directamente a la exclusión educativa también, entonces como todo se relaciona, en realidad como parte un poco de ahí, digamos que estoy respondiendo a una problemática mayor desde la educación, ¿no? Eh, sí, sobre todo como para que en Ayaviri, que no hay ningún colegio para personas con discapacidad inclusivo, porque sí hay CEBES y hay colegios especializados, pero no que los relacionen, que se junten directamente. Entonces es un poco atacar a la exclusión más que como el público objetivo, como el usuario. O sea, no es como el público al que, digamos, me abocaría, pero sí a la exclusión que se enfrenta como personas con discapacidad. Claro, como abordar el problema desde la raíz. Igual, siento que estando a tu plantita, a tu plotla, creo que, por ejemplo, hablaste un poco de cómo esta zona del espiral podría ser accesible para la comunidad, para gente del colectivo también, ¿no? Entonces,
creo que de alguna manera ahí se puede, o sea, ya es una zona accesible, entonces puedes incluir a los actores que ya son de la comunidad. Y creo que también en esta plaza de la derecha pudo haber una oportunidad, ¿no? Eso entiendo que ya es existente, ¿no? Es propuesto como una sugerencia como una proyección, pero no es, digamos, materia de tanto de mi tesis, o sea, no es mi área de intervención en sí, pero es una sugerencia. Entonces, si lo consideré en mi proyecto, eh, claro, porque claro, me gusta poner la sugerencia, pero creo que dos pasitos más allá, o sea, pudo haber sido como que un lugar de colegio para la comunidad interesante. Entonces, bueno, eso me parece interesante. De ahí, o sea, me gusta bastante esta intervención que haces aquí. Me parece que es la parte más potente del proyecto. Creo que hablando un poco de la materialidad, que ya te lo comentó Dani, pero solo abordando un tema en especial, o sea, me parece súper lindo que uses tapial. Me da pena que después lo revistas de blanco, lo pintes de blanco en los interiores. No sé si, o sea, si era necesario por algo de tu análisis, o quizá pudo quedar visto porque al final la tierra también calma, ¿no? O sea, con uno de esos colores terrosos, incluso los olores que bota la tierra calma, entonces quizá pudo como ser un aporte hacia el interior. Y creo que en el exterior lo han revestido de madera, porque así lo vieron grande. eh, para contestar un poco, sí, justo estaba en el proceso que he tenido de proyectarlo, justo me debatía mucho el hecho de dejarlo expuesto, ¿no? Sí, las metodologías con los modelos que he estudiado, un poco que no siempre sugieren que haya lugares para la concentración, ¿no? O de amplitud, como es el blanco, pero en realidad tengo otros espacios, o sea, no todo es revestido, digamos, ¿no? Sino que en espacios donde se necesitaba, por ejemplo, mayor calma o transmitir eso, es que dejaba el tapial totalmente expuesto como en los exteriores. Y en espacios de más concentración, bueno, es algo mixto, ¿no? Porque, por ejemplo, acá se puede apreciar un poco que el fondo es de tapial. Igual como la mayoría de los fondos son de tapial y o sea, es mixto más que todo porque se concentra más o según lo que he investigado con el color blanco. Eh, Creo que, por ejemplo, de uno de tus frentes, quizá, o de un lugar fuiste, como dijo la arquitecta, ¿no? Quizás hacer como un diagramita, sacando burbujitas de este material lo uso para tal, por qué elegiste el color, por ejemplo, amarillo, y creo que es amarillo y como violeta en las mamparas, ¿no? Porque yo me imagino que todo tiene una fundamentación, o sea, ¿por qué no rojo, no? Entonces, hubiera sido interesante como que ver todo este detalle. Y, bueno, mi última consulta es, ¿puedes ir al plato nuevamente? Sí. Sí, me gusta. Claro, tienes un render súper lindo que es justo el que vimos que vas como que por la rampa, ¿no? El techo verde, subes. ¿En qué remata? O sea, como que yo subo toda esa transición y ya que llego. Y estoy llegando a este espacio que justamente es como una continuidad del espacio abajo, que es como para ver, digamos, cuando hay estaciones, es como una continuidad de este espacio y lo de la cubierta. Entonces funcionan, digamos, juntos. Entonces uno viene, digamos, que sube, acá funciona como un mirador, pero, eh, digamos, no se proyectó con una sombra específica porque, o sea, estaba pensado como para cosas itinerantes, ¿no? Como para que sea más flexible, más interactivo el espacio. Entonces sí es como un mirador y también como continuidad de este espacio del teatro, del gran espacio, ¿no? Por arriba es como un bastoncito, ¿no? Como por arriba se hace el espacio público de la cubierta y por abajo el del anfiteatro, pero funciona como más o menos una unidad. Entonces, quien nos expresó había puesto como unos parquillistas acá, ¿no? Entonces, más o menos esa función tiene dominio visual, pero también la cubierta siento que mimetiza mucho o sea, en el contexto y que es como el nuevo, o sea, que reposiciona lo que hubiera habido acá, que era pastito como hacia arriba y un espacio mucho más sensorial y con grandes visuales. Sí,
Sí, porque tiene mucho potencial. Quizá como que ahí se pudo como, no sé, generar una mini placita, ¿no? Como que algo arriba que sea el punto al que estoy llegando después de estar, ¿no? O incluso si te hubieras animado, porque veo que has sido como muy juiciosa de no tocar los interiores de lo existente, pero quizá, ¿no? Como que este módulo pudo como que penetrar o abrazar el polideportivo y generar ahí como que una especie de mezanine, exacto, ¿no? Como que algo interesante también, considerando la escala. Eh, sí, creo que eso es todo lo que... Ay, y si me permites una consulta más, tu espacio de multisensorial, que es donde está la C, es ahí, ¿no? Pues está interesante, pero ¿qué estás proponiendo? Porque siento que no lo he explicado mucho. ¿Acá? Ajá. Sí, en realidad no, lamentablemente no me dio el tiempo para hacer como un buen render de este espacio, pero era uno de los más potentes. Pero, por ejemplo, acá había caucho, goma. Es el espacio para los niños de primaria, justamente con estos taludes o lo que subía. Después acá tengo un espacio de, como de tronquitos. Las piedritas también que son un poco grandes, justamente por si es que pasara, o por si es que pasara, si una persona con discapacidad, están como continuas. Pero bueno, sobre todo tengo como los espacios que también, o sea, no son planos, sino que salen de la dimensión, o sea, que son en varias dimensiones, sentidos, que ahí se pueden echar. Por ejemplo, se convierte en un resbalón sin necesidad de ser como eh, sí, acá hay resbalones, acá hay túneles digamos que están debajo de estos espacios. Sí, lamentablemente, bueno, era uno de los espacios más potentes y sí me parece para hacer un buen render, ¿no? Y ahí también tengo el otro tipo del cerco que salía o que abría un poco como que ese cerco y tenía unos, incluso toboganes y juegos en la variación de cerco, ¿no? Entonces, eso es lo que propongo. Es como un espacio multisensorial, pero va un poco más dirigido hacia el pabellón o hacia las aulas de primaria, pero en realidad son para los de todo, porque ahí hay más juegos. Pero y conversa justo con la biblioteca, ¿no? Entonces, creo que también hay una dinámica bonita. Claro, o sea, mi recomendación sería, bueno, aprovechar ahora el tiempo que tienes para explicar bien ese espacio, porque definitivamente, hablando del proyecto que tienes, tiene que estar súper bien explicado y desarrollado. Muy bien. Muy bien, Inés. Muchas gracias. Bien, entonces, Dani, vamos a la otra hora. Puedes hablar aquí en mi biblioteca. José, pero has quedado con otro mes. Sí, yo estoy abierto. Está abierto, gracias. Sí. Gracias, Jiménez. Bravo. Para que